Bueno, ¿cómo están todos? Yo creo que no se entiende bien la teoría antropológica de lo didáctico si no se entiende su antecesora o sus antecesoras, ¿no? La teoría de los campos conceptuales y la teoría de las situaciones didácticas. Así que vamos a hacer un repaso relativamente rápido sobre esta preciosa y valiosa teoría que es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. En principio, ¿de qué se trata la teoría de las situaciones didácticas? Es una teoría didáctica en donde la enseñanza de las matemáticas se concibe a partir de las interacciones, a partir de la generación de conocimiento y la autonomía del alumno. La TCD describe cómo los alumnos pueden construir conocimientos matemáticos en situaciones que están especialmente creadas para que eso pase. Y obviamente se opone a cualquier tipo de limitación de enseñanza basada en transmitir y en reproducir. Y asume la hipótesis piagetiana, digamos, de la manera en que se construye conocimiento, que el conocimiento es el resultado de una interacción estructurada con un medio. Entonces, la TCD intenta modelar un sistema de interacciones didácticas que, por supuesto, se centra en la producción de conocimiento. Y una cosa a tener en cuenta, que es muy importante, es que la enseñanza no puede garantizar el aprendizaje. O sea, nosotros no podemos garantizar que los estudiantes aprendan, pero podemos generar todas las condiciones que hay que generar para que ellos lo puedan hacer, para que puedan aprender. Bueno, hablemos un poco de Guy Brousseau, que en el año 2003 recibió la medalla Félix Klein por toda su obra. En 1973 se creó el Centro para la Observación y la Investigación en la Enseñanza de las Matemáticas, o COREM, y ese centro tenía asociado una escuela primaria. La teoría de las situaciones se desarrolló fundamentalmente para la escuela primaria, y esa escuela estaba equipada para observar las clases que Brousseau y el equipo creaba, y la implementación estaba a cargo de su esposa Nadine Brousseau, sin la cual creo que no sé, él no hubiera podido desarrollar, hacer los desarrollos de situaciones fundamentales que hizo. Este desarrollo llevó muchos años de experimentación y de reproducción de ingenierías didácticas, insisto, en toda la enseñanza primaria. Son muy famosas las situaciones sobre los racionales y sobre los decimales. Fíjense que el COREM funcionó hasta el año 1999 y tuvo un rol decisivo en el desarrollo de la teoría de las situaciones. La ingeniería didáctica, si bien le debe su nombre a Brousseau, fue él el que inventó ese nombre, pero en realidad la ingeniería fue elaborada por otros autores, ¿sí? Fue una obra colectiva de Artige, de Douady, de Perrin-Glorian, y que tiene un papel muy privilegiado en la didáctica francesa. Digamos que las dialécticas de lo que llamamos acción, formulación y validación estuvieron presentes desde las primeras experimentaciones que se hicieron en el COREM en los años 70, por ejemplo, ya en la carrera al 20. Pero, y los conceptos claves de situación didáctica, o de situación adidáctica, de milieu, de situación fundamental, de variable didáctica, de contrato didáctico, de devolución, de institucionalización, estaban presentes, pero se formularon como parte de la teoría 10 años después, en los años 80. Es fundamental también la distinción entre saber y conocimiento. O sea, como ustedes saben, el conocimiento es personal, es de la persona, mientras que el saber es institucional. O sea, está despersonalizado el saber. Y entre situaciones matemáticas y situaciones didácticas, que estas distinciones ayudaron a comprender mejor el alcance de todo el conjunto teórico.
Si bien Brousseau se centró en la enseñanza primaria, la TCD que él creó se utiliza también en otros niveles educativos, aunque probablemente con un nivel de experimentación y de imprecisión muy diferente. Entonces, ¿por qué hace falta tener una teoría? Es importante, bueno, una teoría, ustedes conocen la frase de Karmilov-Smith, si quieres avanzar, hazte de una teoría. La teoría de las situaciones didácticas no es una teoría prescriptiva. ¿Qué quiere decir que no es prescriptiva? Que no dice vos debes hacer esto, debes hacer aquello, sino que es interpretativa, se crea para analizar, para anticipar y para repensar las prácticas de enseñanza. Tal cual como nos dice Patricia Sadowski, ¿no? Tampoco es una técnica pedagógica, sino que es para pensar y analizar bajo qué condiciones es posible el aprendizaje matemático. Y como también menciona Yevalar, la misión del profesor o del enseñante no es lograr que los alumnos aprendan, sino garantizar que lo puedan hacer. ¿Y por qué se dice esto? Esto se dice porque el aprendizaje, como ya insistimos, creo que en cognitivos, es una puerta donde el picaporte está del lado de adentro. El picaporte está del lado del quien tiene que aprender. Si él no quiere aprender, no va a ocurrir el aprendizaje. Entonces, un primer elemento que es muy novedoso en la didáctica moderna, en oposición a la didáctica magna, es lo que ya está presente, por ejemplo, en la teoría de Ausubel y de Novak y de Gowin, que es el famoso triángulo didáctico, que es un modelo en donde la clase se representa como un sistema de relaciones entre tres polos: el saber, no el conocimiento, ¿sí? El saber, el profesor o el docente, el alumno y un medio ambiente, o sea, un entorno, ¿sí? Particular. Los lados del triángulo presentan interacciones entre los que van a ser protagonistas. Pero tengan en cuenta que los vértices no están hablando de una persona en particular como docente, ni de una persona en particular como alumno. Son funciones didácticas. Es la función de enseñar, la función de aprender y la función de ser aquello que debe ser aprendido, ¿sí? Y por otro lado, las relaciones hay 6 relaciones diádicas, y les decía que esta es la novedad frente a la didáctica magna, porque en la didáctica magna la relación es acá, entre el docente y el alumno. El saber no forma parte de la ecuación. Es decir, que la revolución que instala la didáctica francesa es cuestionar al saber, pues interpelarse sobre el saber. Y por eso se dice que la relación que entablan el estudiante con el saber o el docente con el saber es completamente asimétrica. Entre otras cosas, bueno, por ejemplo, por lo que llamamos la cronogénesis. El docente ya sabe lo que viene, lo que le espera con un cierto saber. El estudiante no. Ahora, dentro de eso, el triángulo didáctico no es la unidad de análisis de la TCD ni de la didáctica. La unidad de análisis es el sistema didáctico, que como ustedes ven, es este triángulo, de los cuales en cada comienzo de año escolar se forman una cantidad X, 30 por lo menos o más en cada aula, interactúa con una institución de enseñanza, por ejemplo. Entonces, el sistema didáctico incluye los polos y el medio y las interacciones que están reguladas por ciertos contratos que en general son implícitos, por ciertas reglas y funciones que se espera que cumplan estos elementos del triángulo didáctico. Entonces, este es el sistema mínimo de estudio, ¿sí?, didáctico, y se llama sistema didáctico. Incluye todas las relaciones entre el sujeto y el medio, entre el alumno y el docente, entre el alumno y el saber.
y es el docente el que regula, lo regula, no, fíjate que utiliza la palabra regula, el que regula lo que se puede establecer o instituir o institucionalizar como conocimiento escolar, o sea, como conocimiento que pertenece a una institución. Entonces, hay una noción muy importante que Brousseau va a tomar de Piaget en el sentido del aprendizaje, digo, y tal vez, supongo que también habrá discutido con Vergniaud, en donde la noción de situación matemática, esto no es todavía situación didáctica, ¿sí? Es un conjunto de condiciones en donde se activa un cierto conocimiento como la solución más eficaz. ¿Eficaz qué quiere decir? Eficaz quiere decir que ese conocimiento resuelve el problema que la situación plantea. La situación plantea un conflicto cognitivo, pero no es solamente un problema, es más complejo que un problema. Hay reglas, hay un medio, hay necesidad de validación, hay metas en una situación. La situación, la idea de situación, otra vez se usa la palabra modelo, es un modelo para describir cómo interactúa un sujeto con un medio, que ese medio hace que se determine un cierto conocimiento. Hay dos movimientos, el sujeto entonces va a construir un conocimiento por adaptación. Básicamente, como decía Piaget, el conocimiento es adaptación. Es el resultado y el ejercicio de una adaptación. Y una cosa que hace el sujeto cuando construye conocimiento en una situación es anticipar lo que va a pasar. Y va a haber dos actividades fundamentales. No estamos hablando de una situación didáctica todavía. Fíjense que acá no hay ningún profesor, no hay nadie enseñando. Es el sujeto en su entorno. Pero el sujeto actúa sobre su medio ambiente y el medio ambiente actúa sobre el sujeto. A esa acción del medio ambiente de actuar sobre el sujeto se le llama retroacción, porque es una acción que va del medio al sujeto. Y a acción, la palabra acción se reserva para lo que el sujeto hace sobre el medio. La situación entonces se caracteriza por un tipo de saber, ¿sí? Como dice Vergniaud, la situación es una tarea. Y más que una tarea, es un tipo de tarea. O sea, es tipológica, ¿sí? Es una clase de tarea. Y la situación tiene que incluir ciertas condiciones materiales, tiene que incluir instrumentos, tiene que incluir reglas. En cambio, la situación didáctica, tenemos los mismos componentes que antes, otra vez el medio, la acción, la retroacción, pero esta parte que nombramos antes es la situación adidáctica, que es una parte de la situación didáctica. Y acá tenemos que agregar al profesor, que ustedes ven claramente que está fuera de la situación didáctica. Y ¿por qué? Porque en lo que llamamos situación didáctica es un juego que ocurre exclusivamente entre el estudiante y el medio. ¿Pero qué hizo el profesor? El profesor organizó las condiciones para que ese alumno, organizó el ambiente didáctico, el medio ambiente didáctico para que el alumno pueda aprender. Entonces, la situación didáctica es una situación intencionalmente diseñada por el docente para enseñar un saber específico, un saber determinado. Quiero que recuerden esto todo lo que puedan. La situación didáctica produce un cierto conocimiento específico. O sea que si nosotros estamos llevando una situación didáctica, tenemos que saber muy bien en el contexto de la TCD qué es lo que esa situación produce como conocimiento del estudiante. El docente organiza entonces el medio y el entorno para provocar el surgimiento de ese conocimiento. Y la enseñanza resulta modelada a partir de lo que llamamos una situación adidáctica,
que está inmersa, que está incluida, metida dentro de la situación didáctica. O sea que una situación no es una situación en particular, sino que es algo más general, es un modelo. No pierdan de vista que estamos hablando de una teoría y que estamos considerando los constructos teóricos de esa teoría, los ladrillos teóricos de esa teoría. La situación didáctica, entonces, es una parte clave de la situación didáctica, en donde el alumno va a interactuar con el medio sin intervención directa del docente. ¿Y cómo va a aprender? Aprende porque acciona sobre el medio y porque el medio está creado, preparado, organizado por el profesor para que retroaccione sobre el sujeto. Se adapta y tiene que haber un proceso de validación y de ajuste. Fíjense que es clave entonces que en la situación didáctica el maestro no interviene directamente, pero por supuesto que interviene, digamos, organizando todo eso. Y se supone que la situación didáctica contiene cierto grado de incertidumbre que el alumno debe resolver y la posibilidad de que el medio actúe sobre el estudiante. No es unidireccional, es bidireccional. Y el medio sanciona. ¿Qué quiere decir sanciona? El medio apoya o castiga lo que el estudiante decide hacer, sin que el docente diga si están bien las cosas o están mal las cosas. Y si la situación está bien diseñada, es el propio medio el que decide si la acción es validada o invalidada. En eso consiste la retroacción. Hay tres situaciones, dentro de una situación o de un conjunto de situaciones, hay tres dialécticas fundamentales. Una de esas dialécticas esencial, ya en la teoría de Piaget, es lo que llamamos acción. En este caso, en la acción, no hay necesidad de que el alumno justifique. El alumno actúa, explora, observa, construye referencias, pero en una misma situación, en una misma clase, pueden coexistir estas dialécticas de actuar, de formular, de validar. No es necesario que existan de a una, ¿sí? Fíjense que la acción tiene que, en general, genera nuevas preguntas que van a ser el alimento para otras fases. Y en general, cuando uno está enfrentado a una situación, se movilizan conocimientos que uno tiene y que no siempre resultan adecuados. Entonces, en ese caso, el medio sanciona. Y si los conocimientos que uno tiene son adecuados, el medio valida. Luego tenemos la dialéctica de formulación, que puede dar lugar a lo que llamamos situaciones de formulación. Aquí el alumno, podríamos decir que tiene que, si puede, no siempre se puede esto, ya lo sabemos de la teoría de Vergniaud, de los campos conceptuales, el alumno pone en palabras sus acciones o sus intenciones, sí puede. Porque muchas veces el alumno actúa y tiene conocimiento, pero no puede decir cómo sabe lo que sabe. Estas formulaciones pueden estar dirigidas a él mismo, al docente o a otros alumnos. Y lo que permiten estas formulaciones es tomar conciencia de lo que se está haciendo. O sea, uno puede hacer algo y no ser totalmente consciente de las acciones que está desarrollando, pero ya si está en una fase de formulación, toma conciencia, ya sea de lo que hizo o de lo que cree que tiene que hacer. Y también al poder formular lo que se está haciendo o lo que se va a hacer, se puede establecer precisiones, también intervienen justificaciones y revisar
ir para atrás y repensar lo que uno piensa que tiene que hacer. Las situaciones de validación que también están a cargo del alumno, por favor, insistamos con esto, las situaciones de validación no están a cargo del profesor, están a cargo del alumno, y el que valida o sanciona positiva o negativamente es el medio, ¿sí? Entonces, el alumno verifica, justifica o refuta sus hipótesis, sus ideas. Esto puede ocurrir tanto en forma directamente empírica o en forma más teórica. Y el juez de esto es el medio. ¿Qué es entonces validar? Validar no es demostrar un teorema. No estamos hablando de eso, porque esto es para la escuela primaria. Estas situaciones, el laboratorio de esta teoría fue la escuela primaria. Entonces, se trata de justificar o comprobar que lo que se hizo está acorde, ajustado a lo que plantea el problema. Y por supuesto que las respuestas que se dan tienen que poder pasar un filtro matemático al nivel escolar en el que la situación se desarrolle. Y por supuesto, si el medio está bien diseñado, tiene que estar tan bien diseñada la situación que el medio tiene que permitir esa validación o ese castigo a lo que se decide hacer. La institucionalización es una instancia. Fíjense que a los que crearon la teoría, al propio Rousseau, le tomó 10 años establecer en el corpus teórico estas 4 dialécticas. No estaban en la práctica, estaban, digamos, implícitas, pero no se formularon al principio como parte de la teoría. Y esto sí, acá está el profesor. Acá el profesor es quien recupera y legitima lo que se produjo en la situación. Pero esto no se supone que sea un dictado, es decir, hay que pensar cómo se lleva a cabo esta institucionalización. Se trata de estabilizar el saber y vincularlo con el conocimiento matemático que hay en la institución. O sea, lo que pasa en la institucionalización es que el conocimiento que es de cada persona, que es personal, pasa a ser saber. Entonces, eso supone 2 procesos que ahora vamos a nombrar. Implica nombrar el saber, darle algún nombre y articularlo y fijarlo como un objeto de estudio, o sea, como algo que ya se sabe y también como algo que puede profundizarse más. Sadowski nos va a decir, la institucionalización es necesaria para que el conocimiento transite a lo colectivo, o sea, pase del ámbito de lo personal a lo colectivo o a lo social. Entonces, la institucionalización es un proceso en donde hay que redespersonalizar y hay que redescontextualizar. ¿Cómo? Sí, porque la situación, cuando el alumno está didácticamente trabajando en la situación, él toma el problema como personal y le da el contexto que tiene que ver con él. Entonces, cuando se llega a esta fase de institucionalización, el saber se despersonaliza porque se va a volver comunitario y se descontextualiza porque se va a volver más general. Una noción también muy importante que tenemos en juego acá en la TSD es la de contrato didáctico, que es implícito, es un conjunto de reglas que van a regular qué se espera que haga la función docente, qué se espera que haga la función del estudiante con relación al saber. Por supuesto que no es un contrato formal, pero eso no impide que se condicione el comportamiento.
Implícitamente, entonces, define cuáles son los derechos y los deberes con respecto al saber de las partes. A veces, en ciertos tipos de contratos didácticos, hay muchos tipos de contratos didácticos que dependen de la institución, que dependen de la forma de enseñar, etcétera. El alumno puede responder más a las expectativas del docente que al contenido del programa en sí. ¿Sí? Los alumnos son expertos en detectar qué es lo que nosotros o el docente quiere y de tratar de satisfacer eso para obviamente, como una instancia de supervivencia. Entonces, hay unas, como cito aquí a Annie Besot, que es una discípula de Brousseau, este proceso de negociación, el contrato es una negociación, el contrato incluso está todo el tiempo cambiando, no es fijo, aunque tiene cierta estabilidad, pero no es fijo. No está ajeno a paradojas. Fíjense que el enseñante, en el caso de la TCD estoy hablando, ¿no? Ahora, el enseñante no tiene derecho a decirle al alumno lo que quiere que él haga. De lo contrario, él o ella no desempeña su papel de enseñante. Y sin embargo, él o ella debe asegurarse de que el estudiante produzca la respuesta esperada. Y si no produce la respuesta esperada, no logró enseñar. Por otro lado, si el alumno acepta que el enseñante le enseñe los resultados, le diga cómo son las cosas, entonces él o ella, el alumno, no los establece por sí mismo. Y por tanto, como no estableció las cosas por sí mismo, no las aprendió. Simplemente las repite, las imita, etc. Y si por el contrario, como parte del contrato, el estudiante rechaza cualquier información que le dé el profesor, entonces destruye la relación didáctica porque se niega a aprender. O sea, hay una serie de paradojas adentro del contrato. Es importante tener en cuenta que el contrato es dinámico y se negocia constantemente. Esto nos lleva entonces a algo fundamental también dentro de la TCD, que es lo que llamamos ruptura del contrato. La ruptura del contrato es precisamente el tipo de acción que permite el aprendizaje. Es decir, cuando se quiebra algo que se espera que ocurra, es necesario revisar lo que estaba implícito y se generan nuevos aprendizajes, ya sea porque el profesor incorpora informaciones que no estaban. Es la ruptura del contrato lo que permite avanzar hacia la autonomía del alumno. O sea, la ruptura del contrato dentro de la TCD es algo deseable, es una oportunidad para pensar de otro modo. Sin embargo, hay distintos tipos de ruptura del contrato. Por ejemplo, tenemos el famoso ejemplo de Brousseau de que el contrato hace que los alumnos piensen que toda pregunta debe ser respondida. O sea, que cuando el profesor o el docente les hace una pregunta, ellos sí o sí tienen que responder. O también que toda pregunta tiene respuesta. Y el profesor nunca entró al aula y dijo, miren, toda pregunta tiene una respuesta. Pero en el fondo, implícitamente, a veces enseñamos de manera tal que damos a entender que toda pregunta tiene una respuesta, es única y nosotros somos los jueces de esa respuesta. Entonces el profesor dice, bueno, si tengo 7 cabras y 5 ovejas, ¿cuál es la edad del capitán? ¿No? Si tengo 7 cabras y 5 ovejas en un barco, ¿cuál es la edad del capitán? Y los alumnos empiezan a decir, tiene 40, tiene 12, tiene 35, porque hacen 7 por 5, o sea, se sienten obligados a responder. Entonces, esto es un ejemplo también
de ruptura del contrato. Se supone que esta ruptura tendría que llevar a reflexionar que no siempre hay respuesta y que a veces no hay elementos suficientes para producir una respuesta, que sería este caso, ¿verdad? También el contrato tiene ciertos efectos. Un efecto muy conocido y digamos al que Brousseau bautizó como efecto Topaz, tiene lugar cuando el docente tiene tanta necesidad de que el alumno llegue a la respuesta esperada, que va progresivamente reduciendo la exigencia sobre el alumno y le va dando indicios de que la respuesta, de cuál es la respuesta, hasta que la respuesta es dada por el alumno sin sentido. Entonces, por ejemplo, uno dice, el 2 por 12 es, y nadie dice nada, y el profesor dice, y los alumnos dicen atro. ¿Sí? Es una forma de efecto Topaz. El enseñante no le puede decir al alumno lo que tiene que hacer. Estamos hablando en la TCD, ¿sí? Pero debe lograr que el alumno comprenda lo que tiene que hacer. Entonces, como un efecto contractual, esto hace que el profesor caiga en la tentación de ir ayudándolo. Es la clásica, no sé, también de que los estudiantes están trabajando en algo y el profesor pasa y el alumno le pregunta algo al profesor, el profesor agarra el lápiz y le hace todo en el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, es también una forma de efecto Topaz. Entonces, el que hizo las cosas fue el profesor y se queda contento porque tiene como la ilusión de que el alumno aprendió, pero en realidad el alumno no aprendió nada. Entonces, el efecto Topaz es una especie de caricatura, ¿no?, de situación, porque el maestro le da tantas pistas al alumno que la respuesta se vuelve automática y sin comprensión. Por ejemplo, no sé, el docente pregunta hasta que en el caso de una simetría, por ejemplo, del estudio de una simetría, el alumno dice la simetría pasa por el medio, ¿sí? Sin haberlo entendido geométricamente. Acá el riesgo entonces, cuando ocurre el efecto Topaz, es que el alumno aparentemente cumple con el contrato, no parece que se rompa el contrato, pero no construye el saber. La situación adidáctica desaparece, se esfuma, ¿no? Y también una parte del efecto Topaz es el efecto Jourdain, que es el caso en que los profesores sobrevaloramos lo que los alumnos responden, que en general puede estar asociado con un conocimiento banal o menor, y el profesor le da validez para sentir que está cumpliendo su acción didáctica o su función docente. Así el profesor cree que el alumno reconoce ciertos conocimientos o que él cree reconocer en la tarea de los estudiantes ciertos conocimientos. Por ejemplo, cuando el estudiante tiene que agrupar figuras, clasificarlas por, no sé, son todos triángulos amarillos, cuadrados rojos o todos rectángulos, no sé, y el profesor afirma que el estudiante acaba de descubrir un grupo de Klein, ¿no? En realidad es como un poco exceso. Este efecto se debe su nombre a que en la obra de Molière hay un personaje que hablaba siempre en prosa sin saber que lo hacía, ¿no? Entonces es un poco eso, el alumno parece como que está haciendo matemática, pero en realidad no tiene ninguna conciencia. Se trata en ese caso de una institucionalización prematura. Por ejemplo, esto también ocurre, me parece, de una manera un poco más sutil cuando se dan problemas que supuestamente son de modelado y en realidad se les da a los estudiantes la fórmula y se les empiezan a preguntar banalidades sobre
una gráfica, ¿no? Por ejemplo, en general, no sé, se me ocurren los ejemplos de la función cuadrática, cuando se alude a un problema de hormigas, de una población de hormigas, ¿no? Y que llueve, y que cuando la población es máxima, o cuando se murieron todas las hormigas. Bueno, en el fondo lo que hay es, parece que el alumno responde, pero en realidad lo que hay es una guía, más bien un juego a pulgarcito, ¿no? Que el profesor va poniendo todas las miguitas y los estudiantes van juntando las miguitas y parece como que supieran. Es decir, y muchas veces también eso pasa cuando se dan definiciones de memoria y se asume que eso es conocimiento, pero en realidad, si lo que se está diciendo no responde a una acción validada y del propio alumno, eso no es ningún conocimiento. Por último, como una idea tomada del psicoanálisis o de la psicología, tenemos la idea de devolución, que es la acción de la actitud del profesor cuando el alumno le pide ayuda y en vez de resolver la situación, decide devolverle otra vez al problema al alumno, recordándole las condiciones, planteándole, repreguntándole, estimulando la reflexión del alumno, pero sin resolverle el problema. Es decir, el maestro lo que hace es devuelve preguntas, no respuestas. Y lo que hace es mantener al alumno, o sea, aplica una acción para conservar la didacticidad, ¿no? Trata de evitar que se invalide la didacticidad. Y es interesante porque Brousseau concibe, la TCD concibe a la devolución como la acción opuesta a la institucionalización. Porque en la devolución uno tiene que recontextualizar, o sea, el alumno se quiere salir de su contexto y uno lo tiene que devolver a su contexto, y el alumno quiere salirse de su relación personal con el saber y el profesor lo debe devolver a que todavía no puede salir, que tiene que repersonalizar esa relación con el saber. Por último, una noción también esencial en la TSD es la noción de situación fundamental. La situación fundamental es un tipo de situación, o se llama así, a todas las situaciones. Digamos que la idea es que todas las situaciones de la TSD tienen que ser fundamentales. ¿Por qué? Porque tiene que ser una situación especialmente diseñada donde el conocimiento que está ligado a esa situación es la estrategia óptima para resolver el problema que la situación plantea. Es decir, que el saber surge de la situación de manera necesaria y eficaz. Entonces, comprenderán ustedes que nosotros tenemos tendencia a llamar situación y a creer que estamos aplicando la teoría de las situaciones, cuando en realidad, y confundir eso con meros ejercicios, con enunciados o con propuestas que no tienen ninguna característica de fundamental, porque ni siquiera hemos reflexionado a priori suficientemente sobre cuál es el conocimiento que esa situación, llamada situación, produce. Todo conocimiento, entonces, hay como una asociación, ¿sí? Indisoluble entre una situación fundamental y un cierto conocimiento. Y se supone que para cada conocimiento matemático esencial existe al menos una situación fundamental que lo caracteriza. El saber, entonces, tiene que emerger de allí como necesario.
Ahora, una vez que uno tiene una situación fundamental, es posible que derive de ella un conjunto de situaciones que permiten construir la totalidad de un saber o de una obra matemática específica. Toda situación fundamental conduce a un saber matemático específico. Y ha sido testeada, diseñada, chequeada para que logre ese objetivo. Entonces vamos a ver si podemos, para terminar, colocar un ejemplo que creó Brousseau y que estudió por varios años en el COREM y en la escuela asociada al COREM, que se conoce como carrera al 20. Y la situación, que repito, es una situación para la escuela primaria, tiene como objetivo descubrir cuál es, si existe una estrategia ganadora en un juego que se juega por turnos. Y el juego tiene la siguiente regla. Hay 2 jugadores que se turnan y pueden sumar el número 1 o el número 2. Y pueden empezar por cualquier número natural que no sea 0. Y va a ganar el juego el primero de esos 2 jugadores que diga 20. Así que esa es la situación fundamental conocida como carrera al 20. Y lo que vamos a hacer ahora es jugar a esa situación. Paz, jugamos. Bueno, ¿tenemos algún voluntario o elegimos? Necesitaríamos 2 voluntarios para jugar a la carrera del 20. Yo puedo jugar si quiero. Julián, buenísimo. ¿Y quién más? ¿Quién juega con Julián? Activate la cámara, Julián. Bueno, vamos a hacer esto. Los que juegan tienen que estar en primer plano, o sea, tienen que tener la cámara activada, ¿sí? Bien, ¿y quién juega con Julián? ¿Quién juega contra Julián? Vamos, vamos, que no tenemos tiempo. Bueno, Analía, ¿está? Sí, acá estoy. Excelente. Analía, decime Bueno, que entonces no sos vos la que recordamos siempre cómo llamaba. es, ¿sí? Recordamos cómo es el juego, ¿está bien? Uno de los 2 tiene que empezar con cualquier número natural diferente de 0. Solo pueden agregar 1 o 2, el que sigue, el que le toca el turno siguiente, solo puede agregar 1 o 2 a ese número y gana el que primero dice 20. La idea es saber si hay una estrategia ganadora. Pero si ustedes piensan que tienen una estrategia ganadora, no la van a decir ahora, vamos a dejar que juegue otra pareja, ¿sí? Después de ustedes, ¿ok? Bueno, empieza Julián. Si empieza Julián o empieza Analía. Pónganse de acuerdo, Dale, son Julián, ustedes los empezá. dueños. Ya dije 1. ¿Empezó él? Sí. Ok. ¿Analía? 2. No, vos tenés que sumarle. ¿Vos le sumás 1 a Analía? Sí. Ok. ¿Qué dijiste? Dijo 2, suma 1 al número de Julián. Julián, tu turno. 4. Vamos. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 17. Bueno, ya está, ya. 1. O sea, sería 18. 20.
Ok, ganó Julián. Bueno, ¿hacemos otra ronda? 2 voluntarios más. ¿Tenemos? ¿Por qué número empezó? Con el 1, Analía sumó 1. A ver, ¿quién más está? ¿Elsie está? José. Bueno, con José. José y Y Florencia. Florencia. Perfecto. José con Florencia. Activen la cámara. Chicos, ¿Quién empieza? Analía y Juliana, apaguen la cámara. Bien. Ok, ¿quién quiere empezar? Como quieran. Vamos a jugar con las mismas reglas, ¿sí? La carrera del 20. Es lo mismo. ¿Quién empieza? Yo creo que conozco la estrategia ganadora, pero no sé. Bueno, a ver. Entonces, ganale a Florencia. No la diga, jugá. No la digo. Bueno, Úsela, señor. bueno, que juegue Florencia entonces primero. Bueno, Bien, qué caballero. Bueno, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16. 17, Ah, perdí yo. Ganaste. 17. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué decís, José? Es la estrategia de llegar, quién llega al 17. Ya está. Vos, Julián, José, ¿podrías decir qué ibas a decir? Decí el número. No, cualquiera que diga, 18 bueno, 20, y ¿Vos 19. qué decís, 20, Florencia? 20, 20. 20, y si te dice 19, ¿qué le decís? 20. Ok. Bueno, y si conocías la estrategia ganadera, ¿por qué no la usaste? Porque me confundí, que estaba pensando, o sea, era llegar al 17, pero el 17 tenía que decir ella. No, yo tenía que decir el 17, no ella. Bueno, ahora vamos a jugar con el... gracias, apaguen las cámaras. Gracias. Necesitamos otra pareja. Piensen, Ok. a ver, porque acá se nos dijo que se sabe la estrategia ganadora, qué sé yo, pero no sabemos cómo sabe la estrategia ganadora. La sabe porque la leyó, o sea, en realidad no la sabe, ¿sí? Ojo, ¿sí? José, si yo le digo, qué bien, José, estoy cometiendo el error del efecto Topaz. Le estoy diciendo que sabe lo que en realidad no sabe, así que, o capaz que sí, no sé. Pero, Capaz que sabe la estrategia y se equivocó jugando. claro, se equivocó, pero sabía la estrategia. Entonces no la Claro. sabía, me parece. Bueno, entonces vamos, Bueno, levanto Ana. mano. Perfecto. ¿Quién ¿Con más? quién? Vamos, vamos. ¿Fernando? ¿Está? Jorge. ¿O Jorge? Estoy, pero Ahí no está. puedo encender la cámara. Bueno, igual jugá, Perfecto. Jorge, dale. Bien, bien, vamos. Bueno, ahora vamos a jugar la carrera al 45. Y con las mismas reglas, ¿sí? Bien. Es la carrera al 45. Perfecto. Ustedes deciden quién empieza. Algo que no sé si se entendió, pero por las dudas lo repito. No necesaria, uno arranca con un número distinto de 0. Claro, no necesitan arrancar Perfecto. de 1 necesariamente. Claro, uno arranca con un número natural distinto de 0. Y por supuesto menor que 45. Y se suma 1 o 2, seguimos con esa Y regla. puede Claro, sumarle, el otro le puede sumar 1 o 2. Bien, ¿empiezo yo? Dale. 42. Dale, Jorgito. No, pero me ganó. Dale, decí el número. Qué tramposa. Decí el número, dale. ¿Qué le decís? Es que la avivaron mucho con eso de no comenzar con números. Dale, dale, Jorge, no Bueno. seas, dale, no sé buen perdedor. Decile el Perfecto. número que querías decirle. Usted me quiere Decile. usted perder, 43. 45. Muy bien, felicitaciones, Ana. Y si le hubiera dicho 44,
45 también. Ok, bien. Otros dos que jueguen el mismo juego. Miriam, ¿estás? Miriam, Juan Marcelo. No tiene Ah, audio. ok. Hola. Sí, yo Fernanda, bueno. Dale, Juan Marcelo. Y no sé, ¿Fernanda está? Fernanda Lugari. ¿Alguien que juegue con Juan Marcelo? Eliana. Hola. Ahí está Alejandra, Ahí está perfecto. Alejandra. Alejandra y Juan Marcelo. Carrera al 45. Jueguen. Considero que igual que como que el que va a arrancar va a estar como en una posición de privilegio. Bueno, no sé, ustedes digan. Toma la posición, Alejandra, así le ganás y ya. Para vos. Claro. Dale, Alejandra, así un número. Decí un número, dale. Ay, me recordé mal, o sea, lo mismo, o sea, al 45, pero entonces, ¿no puede ser otra carrera? Que no sea. No, ¿tenés cuántos números tenés de 45 hasta el 1? Un montón. Así cualquier número. Dale. Y si me dice el Sos 42, la privilegiada, mirá, te dejó el lugar. 43 que me diga. 40. Dale, Juan Marcelo, te dijo 40. 41. ¿Ale? 41. O sea, yo no puedo repetir el número que él eligió. No, tenés que sumar 1 o 2 a lo que él dice. Sumale 1 o 2 para llegar a 45. Él dijo, perdón, 41. Sí. Él dijo 41. La calculadora. ¡Oh, dale! Es que No se asusten, dale, jugátela. lo dije, 42. 42, ok. Ah, perdón. 42 te dijo Juan. Sí, está bien, 43, ya me ganó. 45. Bien, bien. Así que la privilegiada ganó. ¿Qué número habías dicho? El 40. 40. Claro, me posicioné 2 números atrás de como la relación de, bueno, arrancó con 42 y ganó, entonces yo me iba a parar en el 40. Pero después como que colgué mal porque no sé si tenía bien en claro el tema de que si yo elegía el 1, tenía que sumar siempre 1 a lo que yo decía o eso No. por ejemplo. El juego es, tu contrincante dice un número y vos le podés agregar 1 o le podés agregar 2. Y así, turnándose, hasta llegar a 45. ¿Sí? Okay. Bien. Bueno, y ahora vamos a volver a jugar. El número era que habíamos elegido, Paz. 523. 523. Carrera el 523. Campolongo dice que no tiene audio. Fabiana. Fabiana Ramírez. Ahí juego yo de nuevo. No, vos no. Vos ya sabés cómo es. Sí. ¿Alguien más? ¿Analía? No, Analía ya estaba. Mariana Vicente. Antonella Vamos, así no se nos hace tan tarde. Moira. Miriam. Yo estoy. Ok. Dale. Moira juega con Fabiana. Está en el trabajo. Fernando Medina, perfecto. Ok. Vamos. Ahí está. Ahí estoy. Carrera al 500. 23. Ok.
¿Quién comenzá, Fernando? Muy bien. Bueno, 497. 498. 500. 502. 504. 505. 507. 509. 511. 512. 514. 516. 517. 519. 520. 522. 523. Ganó. Ok. Entonces, ¿quién empezó? Fernando. Fernando. ¿Y 497. qué número dijiste, Fernando? 497. 497. Bueno, ¿y el último hacemos paz? Bueno, si tenemos Bueno, dos voluntarios. vamos a hacer la carrera al 24. Ok. Alguien puso que estaba probando micrófono, así que posiblemente haya algún voluntario. La carrera al 24, pero vamos a cambiar algo. Podemos decir 1, 2 o 3. ¿Sí? Vamos a hacer la carrera al 24, pero podemos decir el número 1, el número 2 o el número 3. Bueno, dos personas. Mariana está probando un micrófono, no sé si ya lo tiene. ¿Ahí se escucha? Perdón, Ahí está, perfecto, estoy con la Mariana. netbook. Sí, sí, Bueno, muy ¿quién bien. se anima contra Mariana? Falta Ludmila. Alejandra, que dice que se la sabe toda. Hola. Dale. Bueno, pero solo si Yo juego, sí. Bueno, con Ludmila. Ludmila. Ahí está. Mariana versus Ludmila. ¿Quién empieza? Carrera al Arrancada, 24. Mariana, si querés. Bueno, Está el dale. 24 y ahora Eh, podemos sumar hasta 3. 20. Y ya está. Es 21. No, si podía sumar 3. Y pero es al Pero hasta el 20, pero al 24 es, 24, ¿o no? es lo mismo. Claro. Claro, no tenía chance. Pero el 21 No sumo tenía 3 al chance. 24. Claro. Entendí bien, ¿no? Entonces, pero repitamos cómo hicieron, porque me perdí. Mariana dijo 20. 20. Yo dije 21. Ludmila dijo 21. Listo. Y 3, ¿Y 24. Mariana dijo? Claro, 24. Claro, le sumó 3. Claro, Sí. ya está. Lo que dice Ludmila que no tiene chances a ganar porque empezó con un número que ya cuando le sumara uno ya perdía. Bueno, Claro, hubiese arrancado con 18. Claro. bien. Era lo Entonces, mismo, sí. Volvemos. Hemos jugado, digamos, 4 posibilidades, tratando de controlar las variables didácticas de la situación. Fíjense que jugamos primero al 20, hay poquitos números, y siempre que podíamos sumar 1 o 2, luego aumentamos el número, ¿sí? Y había una diferencia, ¿no? Entre el 20 y el 45. ¿Cuál es la diferencia? Y que uno es par y el otro no. Pero no tiene que ver con que es par o impar, ¿eh? No. La suma de los números, el 1 y el 2 y el otro era hasta 3. ¿Cómo? Que en este último era hasta 3, se podía sumar. No, estamos hablando entre el primer juego, que era con el 20, y el segundo juego, que era el 45. ¿Cuál es la diferencia? Y el 45 es mayor que el 20. Bueno, sí, pero aparte de eso. Es mayor, es una variable que estamos controlando, tenés razón, Julián, ¿sí? Porque es como que hay más posibilidades, hay más cuentas para hacer. Pero además hay otra característica. La paridad, no par y sin par. Sí, pero no tiene influencia la paridad.
O sea, ¿estamos hablando de estrategias ya? Sí, estamos hablando de estrategias. Bueno, hay otra variable didáctica, pero no le están diciendo. Por el momento se están dando cuenta de una, que es cuánto más grande es el número, ¿no? En la carrera con un número más grande o un número más chico. Ana dijo. Luego hicimos con un número muy grande, que era el 523. La idea sería hacerlo con uno más grande, 5.000, pero para no para no tardar tanto elegimos 523. Pero podemos elegir 5.229, qué sé yo. Tiene que ver con el número con el que iniciamos. Y ahí la estrategia sería como posicionarse en el n, que puede representar cualquier número tan grande como queramos. Estamos diciendo, bueno, tomemos uno bien grande. Y fíjense que siempre usábamos que podíamos sumar 1 o 2. Y luego, lo que hicimos fue cambiar la información, y en vez de sumar 1 o 2, hicimos una carrera al número 24, pero podíamos sumar 1, 2 o 3. Bien, ¿alguien puede decir algo de la estrategia? Esta es una situación fundamental. ¿Alguien puede decir cuál es el saber matemático que la situación construye? Piensen que es para la escuela primaria. Es para la escuela primaria. Yo lo vi como, o sea, n, o sea, para como una estrategia ganadora y en la menor cantidad de pasos posibles, o sea, posicionarme, arrancar con el número, o sea, para el que empieza, menos la suma de los números. Pero no te preguntamos cuál es la estrategia. Estamos preguntando cuál es el saber matemático que la situación construye. Si se dieron cuenta. Si no se dieron cuenta, no hay problema. Según lo que yo leí, es la división, supuestamente. ¿Y dónde está la división? ¿Cuándo dividieron? Yo veo más como suma, o sea, o resta, porque el ganador era siempre, el número que tenías que decir tenía que ser 3 veces, si era hasta 2 números que se podían sumar, el 1 o el 2, el ganador tenía que ser 3 números menos el que teníamos que decir. Por ejemplo, 17 era 3 unidades menor que el 20, decíamos 17 y ganábamos. Bueno, ¿y cuál es la estrategia, Alejandra, vos que decís? Yo no sé n-3, pero tuve en cuenta solo si yo inicio, o sea, sería una estrategia ganadora para el que empieza el juego. El n-3 en el caso... Es que no importa, hay que tener una estrategia ganadora. Si te toca empezar, te toca empezar. Claro. Ya sabes por dónde tenés que empezar. ¿Y por dónde tenés que empezar? ¿Cómo? ¿Por dónde tenés que empezar? Y depende, o sea, del número. O sea, si en el caso del 45... Pongamos el caso del 20. ¿Por dónde tenés que empezar? 17. ¿Sí o sí es 17 o puedes empezar por otro? Se puede empezar por 14. El que dice el 14 también para hacerlo al menos fácil. 14 también funciona. Claro, sí, pero para par, o sea, si es el 3 menos... No tiene nada que ver si es par o impar. 14 funciona y claro, es par. El 17 es impar. El anterior al 20 es impar. 3 menos es par y así. Ok. Profe, ¿se puede el 2? ¿Qué otro funciona con la carrera del 20? Se puede empezar por el 2. Si uno va del 20 hacia atrás restando 3, encuentra todos el camino, digamos. Claro, por eso. Yo tengo anotado n-3 como estrategia ganadora, como que te va. Y en el otro caso, cuando era 1, 2 o 3, n-6. Y siempre restás 3, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, si vos restás recursivamente 3, ¿cómo se llama la operación que estás haciendo? La división. Exacto. Lo que no entendí, si uno hace 20 dividido 3, obtiene 6 de cociente y 2 de resto. Entonces se puede decir que el resto, pero lo que no entiendo es el 6. El cociente, digo. Es que el 6 no juega ningún papel. Claro. Digamos, si vos hacés la resta recursiva, ¿cuántas veces vas a restar hasta llegar a 2? 6 veces.
No, 6. 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6 y Ahí te el quedan cociente 2. sería las veces que uno va a dividir. Va a restar. Claro. 2. O sea, Claro. el conocimiento que está por Sí. detrás es la división euclídea o euclidiana. ¿Sí? Ese es el saber matemático que la situación construye. Más las sucesiones. ¿Qué tipo de sucesión es la que está involucrada? Aritmética. Claro. ¿De qué razón? ¿Cuál es la razón de sucesión? En la carrera al 20, en la carrera al 45. ¿3? 3, claro, 3. Es 3. Es 3. Y en la carrera del 45, ¿cuál es la diferencia con la del 20? ¿Cuánto sobra? Nada. Claro, es diferente porque tiene resto cero esa división. Y hay que empezar por un número que no sea 0. Las reglas del juego piden empezar por un número que no sea 0. Igualmente la estrategia ganadora parece haber funcionado, ¿sí? Es que ni bien Basile dijo no se podía Si empezar empiezo por con uno. un divisor. Porque la estrategia, mientras la persona que juega diga el número, diga un número de esa sucesión, cualquiera va a ganar. Si la persona que empieza no dice un número de la sucesión, no va a perder. O sea, el tema es que uno le gana el que tiene el control del juego, y tiene el control del juego el que es capaz de nombrar, empezar por un número de la sucesión ganadora, ¿sí? Igual, perdón, no empezando por un número, si vamos sumando 1, quizás la otra parte puede llegar a otro número de la sucesión ganadora, ¿o no? No. No, Si vos no. empezás con un número de la sucesión ganadora, ganás. No hay modo, haga lo que haga la otra parte, vos ganás. Claro, pero si siempre vas a sumar uno, no hay conocimiento, ahí es Pero, simplemente... No, pero yo digo, sumar uno. como está la alternativa entre el 1 y el 2, siempre en el primer caso, ¿no? Que teníamos 1 y 2. hacelo. ¿Te sugiero algo para convencerte? Hacelo. Si la persona que empieza utiliza un número de la secuencia ganadora, gana. ¿Sí? No importa lo que vos digas, salvo que vos te equivoques. Si vos te equivocás, hubo un caso de alguien que se equivocó, ¿no? No me acuerdo, Paz. El primero que tenía la estrategia ganadora era... Claro. Yo. Claro, que yo creí José. yo creí que tenía que llegar al 17, mi Bueno, objetivo era el y otro 17, conocimiento pero que no vi la tenemos por sucesión para detrás, atrás. y otro conocimiento que está por detrás es la congruencia módulo P también, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una situación para primaria en donde el conocimiento matemático que resuelve de manera óptima la situación es la resta recursiva o la división. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasa? Para que si el número es muy grande, ¿cuáles las variables de control? ¿Por qué ponen números muy grandes? Porque tratan de inducir ¿qué? ¿Qué cosa tratan de inducir? La división. Un algoritmo o una estrategia para empezar por un número, ¿sí? Multiplicado, en este caso por 3, que sea el más próximo posible al número al que tenemos que llegar. Entonces, para eso tratamos de dividir, ¿sí? El mejor algoritmo es lo que dijo alguien que era Julián, alguien dijo, dividí por el número, dividilo por 3, tenés que, la sucesión ganadora empieza empieza en el resto de la división y va de a 3. Cualquier número de esa secuencia que digas es ganador. Esa es la estrategia ganadora. ¿Qué pasa con el 24?
Y ahí tenés que restar 4, porque teníamos opción de sumar 1, 2 o 3. No, no tenés que restar 4, porque en el 24 teníamos la opción... División por 6 en este caso. La opción de sumar, sí, tenemos la opción de sumar 1, 2 o 3. Perdón, dije tonterías. Sí, P más 1 es 4, 3 más 1 es 4, tenés que restar 4. Acá hay una pregunta de Florencia, Rita, que dice que no le funciona el micrófono. Entonces, el conocimiento matemático, ella dice, es la división por resta reiterada, con divisor 3. Entonces, el oponente debe decir el complemento del número que dice el compañero. Si el primero dice 1, el segundo dice 3. Perdón, con divisor P más 1 si lo generalizamos. Y ella dice que si el primero dice 2, entonces ella dice 3. Pero la de primera es dividir el número de la carrera y dividir entre los sumandos. Claro, yo lo había visto así también, como el número de la carrera dividido la suma de los números que nos dan a sumar 1, 2 y 3. Bueno, pero no sé si lo interpreté más o bien. menos entonces ustedes están entendiendo, creo, más o menos, digo más o menos porque hay que hacerlo con cuidado, hay que generalizar. Se supone que la persona que usa esta situación, que primero la generalizaron, la hicieron para cualquier número n, ¿sí? Y para cualquier número p, y el número por el que terminan dividiendo es p más 1, ¿verdad? Si es hasta 3, entonces van a dividir por 4. Si es hasta 2, van a dividir por 3. El asunto es que la situación fundamental entonces es la carrera del 20, pero generalizada es un conjunto, genera un conjunto de posibles situaciones, porque además hicimos 2 jugadores, pero puede haber 3 jugadores en lugar de 2 también. De manera tal que lo que tiene que surgir es una estrategia eficiente, que es la división entera, ¿sí? En donde interviene el cociente, divisor, el dividendo y el resto. Y que los niños puedan escribir las secuencias ganadoras también. Y controlando las variables, quería entonces dejar un poco en claro, si les parece, chicas. Ok. Lo que jugamos era carrera al 20, al 45 y al 23, ¿sí? Sumando 1 o 2. Entonces, la secuencia ganadora, con un número n dado, es, digamos, el resto No estás compartiendo, de Rita, por perdón. p más 1. Rita, ¿Qué? no estás compartiendo. Uy, perdón. Creí que estaba compartiendo, discúlpenme. Bueno, ahí. Ahora sí. Ahí se ve perfecto. Entonces jugamos, como decíamos, el 20, el 45 y el 523. Entonces, hay una secuencia de posiciones ganadoras, sumes lo que sumes, ¿sí? Entonces, esa secuencia es, digamos, el resto de dividir, considerando que P es 2, P más 1 es 3, el resto de dividir por P más 1, por 3, al número n, ¿sí? Más 3K, esa es la sucesión ganadora. Por ejemplo, ¿sí? El resto de dividir 20 por 3 es 2, y la sucesión, ¿sí? Es 5, 8, va de 3 en 3, 11, 14, 17, ¿sí? No empecé con K igual 0, porque si no después con 45 no me funciona, porque no se puede empezar por 0. El resto de dividir por 45 por 3, ¿cuánto es? 0. Y la sucesión es 3, 6, 9, 12, ¿sí? Cualquier número de estos, de hecho, que dijo 42, ¿no? Y alguien dijo 17 en el otro caso, ¿verdad? La que sabía la estrategia. Y luego con 523, el resto de dividir 523 por 3 es 1. Y acá lo puse al revés porque
obviamente que lo que se quiere mostrar es que si yo voy restando 3, evidentemente para llegar a 1 acá se me hace necesario cambiar de estrategia de resta recursiva. Entonces, el saber en juego es la división euclidiana, el encontrar una estrategia óptima y las secuencias o sucesiones aritméticas. El conocimiento que se genera es el sentido de la división como resta reiterada, o sea, dividir es restar. Y ese es el modelo de la división euclídea. Y lo que surge de esto como estrategia es que si el oponente comienza en una posición ganadora y no comete errores, inevitablemente vas a perder. O sea, si vos le dejás al otro que empiece y el otro empieza por algún número de la secuencia ganadora, vos sos boleta. El otro tiene el control del juego. O sea, lo que no tendrías que hacer sería cederle al otro el control del juego, sino que tendrías que tratar de empezar vos, ¿sí? Las variables didácticas, entonces, si lo generalizamos, sería la carrera hacia n, ¿sí? Con el número p. Entonces, si n es múltiplo de p más 1 o no, es una variable didáctica de la situación fundamental. ¿Qué pasa? Si no es múltiplo, tenemos que empezar, ¿sí? Y la secuencia ganadora, tenemos que empezar nosotros para ganar. La secuencia ganadora es una serie aritmética de razón p más 1 y de primer término el resto. Si n es múltiplo de p más 1, no deberíamos empezar, y la secuencia ganadora es una serie aritmética de razón p más 1. Esto es para cualquier p. Nosotros trabajamos un p donde esto no se cumplía, pero para el p, cuando usamos 24, y se podía decir 1, 2, 3, ahí gana el otro, ¿sí? La segunda variable de control es qué tamaño tiene n con relación a p, si n es chico comparado con p o es grande. Cuando se pueden escribir todos los números rápido en un papel, los chicos lo escriben y obviamente tienen la estrategia ganadora. Entonces, ¿eso qué pasa ahí? Ahí tenemos el problema de que dividir para atrás, restar para atrás, compite con el algoritmo de la división euclidiana, ¿sí? Si n es muy grande con relación a p, ¿qué pasa con la estrategia de restar, 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 restar? Es muy costosa. Claro, yo te iba a consultar justamente eso, ¿no? Porque aparece como estrategias, suponiendo aparece una Alejandrita y me dice, esta es la estrategia ganadora, n-3. ¿Cómo intervengo yo sin decirle que tiene que aparecer la división? A mí me cuesta mucho esos momentos de intervención, sin caer en eso de servir. No, es que vos no vas a tener que intervenir, vos le vas a tener que devolver el problema y decirle que hay que encontrar una manera de no restar. Entonces la manera va a ser multiplicar. Pero ahí me estoy diciendo, o sea, si yo le digo, no tenés que restar. No tenés que restar, no le tenés que decir. Lo que tenés que decir es que tiene que encontrar una manera que sea más rápida. Una forma que podrías hacer es poner tiempo. Limitar el tiempo, por ejemplo. Claro. Profe, usar números grandes y limitar el tiempo. Y yo te puedo asegurar que los chicos te van a encontrar probablemente la prueba de la división. Te van a decir 3 por Q, ¿sí? Más el resto, igual el número al que tengo que llegar. Que es la división, ¿verdad? Porque la división no es el número, la raya, o vos querías eso. No sé, o sea... Por eso te digo, vos te das cuenta que nosotros, la división no es el algoritmo de la división, ni es la técnica de la raya, el número, restale, eso es... el n-3 y de ir hacia atrás, 3, 3, claro. Como la sucesión ganadora, ¿no? Nunca se me vino a la mente la división. Pasa
me pasó por ahí la pregunta de que puede que a alguien más le pase, pero ¿cómo le digo yo de que se aproxima, pero es que no se le va a venir a la mente a nadie la división. Vos le vas a tener que llamar división al final. Julián, Bueno, hacer una y ahí pregunta. aparecen nuevos problemas, que es si para ganar hay que empezar o jugar segundo, qué número hay que decir para ganar. Entonces, como te estamos diciendo, la estrategia de restas repetidas hay que adaptarla y transformarla en una estrategia que permita reencontrar el sentido de la división euclidiana. Hay que tratar de restar el n de n el mayor múltiplo posible de p más 1. ¿Y eso qué es? Es lo que vos hacés cuando decís a cuánto le está. Claro. ¿Mm? Claro. Y lo que después posiblemente vaya que tratar de buscar es una manera de registrar, de anotar eso, que se observa que los niños también son capaces de registrar. O sea, te sorprenderías lo que son capaces de hacer los niños si los dejas. Sí. Tal vez no registren, te vuelvo a decir, no registren como 20, la raya, tipo L, 10, Sí. 6, 2. No sé si van a registrar así. De hecho, fíjate que en el currículum de primaria tenés una cantidad de formas de enseñar a dividir que justamente recurren a la multiplicación por aproximación y no al algoritmo de la división clásico de siempre. Sí, es muy difícil que aparezca la división, sí. Obviamente que no solo es difícil, es imposible, porque acá lo que se trata es de construir la idea de la división. Imagínate todas las cosas que vos estás aprendiendo. Estás aprendiendo a controlar el juego. Estás aprendiendo a jugar. Estás aprendiendo a dividir y estás aprendiendo que dividir es restar. Claro. Bueno, todo eso sería lo que estás aprendiendo. Y una serie de complicaciones. Esto no. Así que bueno. Antes de avanzar, ¿podría preguntarle algo? Sí, cómo no, ya terminamos. Antes de que pase de diapositiva, decía yo. No, ya terminé. Porque en la diapositiva anterior decía, si n es múltiplo de p más 1, no conviene arrancar. Pero según las restricciones que ustedes pusieron, que uno podría elegir cualquier número. Con cualquier p, dije. Ajá. Nosotros pusimos un caso en donde sí se puede arrancar. Claro, porque si uno elige un múltiplo de un divisor de p más 1 y se mantiene ahí, no pasa nada. No pasa nada, pero donde te dimos un ejemplo a propósito, que fue el del 24, en donde no te conviene arrancar. Analizalo. Digo, porque fíjense ustedes cómo tenemos tendencia a analizar todo en el aire, y para analizar esto, siéntense con un lápiz y un papel, escriban todas las sucesiones, ¿sí? Generalicen la solución como expertos matemáticos que deberían ser y analicen cuál es la estrategia ganadora en general y cuáles son por qué las variables de control son las variables de control. ¿Sí? Insisto, así funciona la ingeniería didáctica y funciona la teoría de las situaciones. Los tipos de problemas que solemos llevar a la escuela no son ingeniería didáctica y no son teoría de situación. Por más que nosotros nos llenemos la boca diciendo que lo son. Y fíjense la cantidad de... Pongan 3 jugadores, pongan 4 jugadores, pongan el número 10.218, ¿sí? Y generalicen la situación y van a ver la cantidad de posibilidades que se les abren que constituyen aprendizajes genuinos sobre siempre la misma noción, la división euclídea y la congruencia módulo P, depende qué tipo de actividades realicen. Solo quisimos presentar este ejemplo. Lo que les vamos a pedir es un poco lo que se cuestionó, era Alejandra, ¿verdad?
Sí. Sí. ¿Era Alejandra la que dijo, ¿y yo cómo hago? ¿Era ella? No, perdón, no reparé bien quién Sí, era. sí. Bueno, lo que les vamos a pedir es que analicen la estrategia ganadora, estén seguros de cuál es, y nos digan cuáles serían para ustedes lo que ella preguntaba. ¿Cómo les digo? O sea, ¿cuál es la acción? ¿Cuáles serían las situaciones de acción? ¿Cuáles serían las situaciones de formulación? ¿Y cuáles serían las situaciones de validación? Y lo que ella pretendía, lo que Alejandra nos preguntaba, me parece, quizás entendí mal, si no entendí mal, era la de institucionalización. Sí. Alejandra, Sí. vos querés la división, ¿verdad? Claro, porque... ¿Cómo o sea, le digo? Dice Alejandra, ¿cómo le digo? Bueno, ¿cómo le digo? ¿cómo No sé se cómo le aparezca digo. eso sin justamente como lo que mencionabas antes, de sin ir dejándole las miguitas o sin ir reponiendo información que ellos no pueden Bueno, completar? eso, ustedes se dan cuenta, yo insisto, es muy difícil, ¿verdad, Alejandra? No Es muy sé, difícil. es O muy sea, difícil. aplicamos todo el tiempo en ese Es sentido. muy difícil. Por algo será que Brusó tenía una escuela entera con todos los 7 grados y un equipo, y esa escuela que yo dije que era una escuela experimental era como en un hospital, ¿vieron el diseño que tenés para ver las operaciones, para que los practicantes miren las cirugías? Bueno, está especialmente diseñada para observar las clases de los chicos. Sí, además tengo entendido que él, por ejemplo, una clase, habían veces que le llevaba un año para por ejemplo, una consigna. Exactamente, estamos hablando de que tardó 10 años en establecer la situación, definir en la teoría la situación de acción, la situación de formulación, la situación de validación, que todas están a cargo de quién esas tres. De los alumnos. Exacto. Es lo único que queda a cargo del profesor en términos de las situaciones esas, de las dialécticas esas, la de institucionalización. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hago yo si me toca institucionalizar eso? Y luego hay que hacer todo, y el control de las variables didácticas, darse cuenta qué variable tenían que controlar, o sea, para inhibir ciertos procedimientos en los chicos, para que los chicos fueran por una estrategia más cercana a la división euclídea que a las restas recursivas, ¿verdad? Claro. Porque los chicos son unos campeones y un chico con un lápiz y un papel es capaz de hacerte 500 restas recursivas en muy poquito ratito. Entonces, la variable didáctica es la variable para controlar que esa estrategia no se siga, ¿sí?, sino que se busque otra estrategia superadora de esa, que conduzca a la división como la conocemos nosotros. Bueno, entonces, la tarea para la próxima es esa, ¿sí? Paz se las va a publicar en el... La vamos a publicar en la página del curso, La en idea el es Moodle, que se den y le van cuenta, a tener que agregar dijo como una una tarea. chica en el foro el otro día que cuando se respondían y qué sé yo, que ustedes me dan risa porque ustedes son increíbles, ¿sí? Uno le dice al otro, tu comentario es perfecto. No se trata de eso, no se trata de que se alaben, se trata de que se aporten, ni de que se juzguen. En general, incluso es muy gracioso porque le dicen que está bien lo que está mal, por ejemplo. Es muy gracioso, pero está bien, es parte del juego, ¿no? Pero fíjense que lo difícil que es hacer teoría de situaciones. Eso es un poco lo que yo quería comunicar. Porque uno escucha todo el tiempo que alguien hizo una situación, llevó una situación, resolvió una situación, no sé qué, no sé cuánto, y en realidad, si uno le pregunta, y bueno, ¿cuáles son las variables de control que estás usando? ¿Cuál es el conocimiento que estás enseñando? La persona no tiene ni idea, no se hizo esas preguntas. Bueno, entonces lo que tiene no es una situación didáctica en el marco de la TCD. ¿Será un ejercicio? ¿Será lo que será? No sé qué será. Y no está obligada a usar la TCD, pero sí tiene que estar claro que no la está usando. Y que la experimentación de Brusó fue solo en primaria.
insisto, solo en primaria, con un equipo de gente. Entonces también resulta complicado que una sola persona pueda afrontar el diseño de una ingeniería. ¿Por qué? Porque necesita apoyo, necesita experimentación, necesita testear lo que funciona y lo que no funciona, etc. Y insisto en que estamos hablando de teorías didácticas y que no estamos hablando de ninguno de ustedes en particular, ni de ningún profe en particular, sino que, como dijimos, los polos del triángulo son funciones. Funciones que cumplen los elementos del sistema. Aprender, enseñar y relacionarse con un saber. Así que bueno, creo que con esto capaz que quedó un poco más claro lo que es adidáctico, lo que es didáctico, lo que es cada situación, lo que significa fundamental, lo que tratamos lo que nos referimos cuando hablamos de contrato, etc. Entonces vamos a tratar de ver si podemos, hacemos el esfuerzo, si podemos, aunque sea tomemos conciencia de lo difícil que es.